Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. En una redada en Abbottabad, Pakistán, un equipo de SEALs del ejército estadounidense abatió al terrorista más buscado del mundo. Después, un equipo de las Fuerzas de Operaciones Especiales registró su base en busca de información. Encontraron numerosos documentos que probaban que la operación se llevó a cabo en un momento crítico. Gracias a esos documentos, sabemos que Bin Laden estaba organizándose para huir. La decisión del presidente Obama de dar luz verde a la operación fue la acertada. Había 5 ordenadores, 10 discos duros, 110 pendrives y un diario manuscrito. Osama Bin Laden es de las pocas personas que realmente cambiaron la historia. Las notas del diario y las cartas de Osama Bin Laden extraídas en la redada reflejan en detalle sus pensamientos, inspiraciones, planes y sueños de ganar la Guerra Santa a costa de sobrevivir a sus enemigos. Soy Peter Bergen, periodista e historiador, y he dedicado 25 años de mi vida a informar sobre Osama Bin Laden. Por eso en 2011 vine aquí con National Geographic para investigar el auge y la caída del terrorista más famoso del mundo. Su historia comienza en Arabia Saudí en 1957. De familia adinerada y privilegiada, era imposible imaginar que acabaría siendo el adalid de la yihad islámica más cruenta. A los 27 años se unió al Mujahideen afgano para luchar contra la invasión soviética de Afganistán. Bin Laden la consideraba una guerra santa, la lucha por repeler a los infieles. Gracias a la guerra se forja una imagen de militar implacable. Las relaciones que construye aquí, sobre todo con su médico, el militante egipcio Ayman al-Zawahiri, desembocan en la fundación de Al-Qaeda. La base. Tras la victoria contra la invasión soviética, Al-Qaeda dirige su atención a la yihad, la Guerra Santa. Con el tiempo, sus ataques terroristas alcanzaron a Occidente. Con tiempo podían hacer planes y conseguir reclutas occidentales. Puede que no fueran capaces de atacar a Estados Unidos, pero quizás a Europa, a algún objetivo que tuvieran allí. Eso sí era posible. A comienzos de los 90, Saddam Hussein invade Kuwait, un pequeño país entre Irak y la patria de Bin Laden, dando pie a una dura represalia internacional y especialmente estadounidense. The United States strongly condemns the Iraqi military invasion of Kuwait, and we call for the immediate and unconditional withdrawal of all the Iraqi forces. La administración de Bush coordinó la respuesta internacional y movilizó una coalición de fuerzas para expulsar a las fuerzas iraquíes. Los miembros del ejército estadounidense estaban listos para la guerra, apostados en el país natal de Bin Laden y con las coordenadas de los 2 puntos más sagrados para el Islam. Cuando Estados Unidos decide mandar a 500.000 efectivos a Arabia Saudí tras la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein en 1990, fue uno de los momentos en que Bin Laden comenzó a considerar su misión como una misión antiestadounidense. Su primer ataque contra suelo estadounidense fue muy atrevido. At noontime today in New York City, there was an enormous explosion in a parking garage beneath the World Trade Center. There are fatalities and hundreds of injuries.
El 26 de febrero de 1993, un grupo de terroristas atacó las Torres Gemelas. El objetivo era derribar ambas torres. Hicieron explotar una furgoneta en el sótano del edificio. Murieron 6 personas. Until moments ago, people were still being rescued from atop the Twin Towers. Helicopters were also flying large numbers of police officers onto the rooftops. The policemen and women are working their way down the upper 50 floors, going door to door, office to office, bathroom to bathroom, elevator to elevator, while fire department personnel and Port Authority rescuers are working their way up 50 floors, and they'll meet somewhere in the middle. Los terroristas tenían algo en común. Todos habían estado en Afganistán o aportaban de alguna manera al ejército afgano. El Departamento de Estado de los Estados Unidos denominó este bombardeo como la primera señal de que el terrorismo estaba evolucionando de fenómeno regional fuera de Estados Unidos a fenómeno internacional. Y Bin Laden era el símbolo de ese terror. Ahora, Bin Laden ha llamado la atención del gobierno estadounidense, que presiona a los países que antes acogían a los terroristas a volverse en su contra. Bin Laden es expulsado de Arabia Saudí y de Sudán. Bin Laden y Al-Qaeda necesitan una nueva base de operaciones. Un lugar para vivir, para organizarse y sobre todo para entrenar a los yihadistas. Se decide por Afganistán. Aquí Bin Laden planeó sus actos terroristas, enfocados en infligir daños a los infieles occidentales. 15 años después de comenzar mi investigación sobre Bin Laden, me encuentro de nuevo en Abbottabad, en Pakistán, para investigar la muerte del famoso terrorista. La primera vez que escuché el nombre de Bin Laden fue en el 96. El Departamento de Estado publicó un libro blanco muy interesante sobre él que decía que financiaban al extremismo islámico. A mediados de los 90, el Departamento de Estado ya tenía un considerable archivo sobre Bin Laden. Las alarmas empezaron a saltar con el informe Osama Bin Laden, Who's Chasing Whom? Osama Bin Laden, ¿quién persigue a quién? Este informe definía Afganistán, el nuevo hogar de Bin Laden, como un refugio y al propio Bin Laden como un hombre envalentonado por los recientes eventos. A estas alturas ya hace un año que Bin Laden llegó a Afganistán desde Sudán y yo tomo la decisión de investigarle a fondo. En 1997, tras meses de negociaciones, entrevistamos a Bin Laden en una choza de barro cerca de la cordillera Tora Bora. Por primera vez, declara la guerra a Estados Unidos frente a la audiencia occidental. Yo pensé, es una idea interesante, pero ¿cómo atacas a Estados Unidos desde una choza de barro controlada por los talibanes que han devuelto a Afganistán a la Edad Media? Un año antes de nuestra entrevista, Afganistán había caído bajo el control talibán, y el nuevo régimen extremista aceptó a Al-Qaeda como un amigo con el que atacar a Occidente. Los talibanes dieron vía libre a los grupos terroristas como Al-Qaeda para actuar sin restricciones. Estaban uniendo a todos los grupos yihadistas del mundo de una manera o de otra. Bin Laden tenía todo lo necesario para cumplir sus amenazas contra Occidente. Aprovechó al máximo los recursos de su anfitrión, formó una base de operaciones, entrenó a sus soldados y planeó sus ataques terroristas. Esto dio lugar a los ataques más letales de Al-Qaeda. El ataque de Bin Laden y Al-Qaeda a Estados Unidos llevaba décadas en desarrollo. Bin Laden prestó particular atención al grupo terrorista Hezbollah. Sus exitosos ataques eran un ejemplo a seguir.
Barracón de los Marines norteamericanos, Beirut, 1983. Un camión cargado con 5.000 kilos de explosivos colisiona contra el control de seguridad. La explosión acaba con la vida de 241 miembros del ejército de Estados Unidos. There are no words to properly express our outrage, and I think the outrage of all Americans, at the despicable act, following as it does. A pesar de la promesa de Reagan de mantener a las tropas en Líbano, 4 meses después del ataque ordenó su retirada. La atención de Bin Laden se centra una década después en la guerra civil en África. Somalia, 1993. 24 miembros de las fuerzas de paz de la ONU son asesinados por milicianos somalíes. Es una de las mayores bajas en la historia de la ONU. Como respuesta, las fuerzas especiales de Estados Unidos llevaron a cabo una redada en la capital somalí, Mogadiscio, para capturar al jefe militar responsable. Sin embargo, la milicia de Al-Qaeda derribó un helicóptero estadounidense en la batalla de Mogadiscio. El Black Hawk es derribado. Bin Laden aprovecha esta victoria para afianzar su influencia y reclutar soldados. Ignorado por el gobierno estadounidense, Bin Laden se confía. Los yihadistas entrenados por Al-Qaeda han asesinado a 18 americanos sin apenas consecuencias. En 1993, el presidente Clinton retiró a las tropas estadounidenses de Somalia debido a las bajas en los ataques y a la pérdida de 18 estadounidenses en el Black Hawk. Bin Laden vio esto como una prueba de la debilidad de Estados Unidos. Casi 5 años después, Al-Qaeda realizó un nuevo ataque terrorista masivo que atentaba contra los intereses estadounidenses. 7 de agosto de 1998. 2 bombas detonan casi simultáneamente en las embajadas estadounidenses de Nairobi y Dar es Salaam. It is the worst thing I've ever seen. When I was in the United States, there was the Oklahoma City bombing, and this reminds me of that. Ayman al-Zawahiri y su grupo terrorista, la Yihad Islámica Egipcia, se habían unido a Al-Qaeda apenas unos meses antes y fueron sospechosos de colaborar en el devastador atentado. Explotaron 2 embajadas estadounidenses con apenas 9 minutos de diferencia. Es difícil volar una embajada. Volar 2 casi al mismo tiempo es realmente complicado. Con ello demostraron que podían llevar a cabo ataques a miles de kilómetros de Afganistán, que podían hacer cosas imposibles. Los bombardeos tenían la firma de Bin Laden por todas partes. En noviembre del 98 es acusado junto con 21 colaboradores de perpetrar los atentados. Bin Laden y Zawahiri permanecen implacables. En el 83, Beirut. En el 93, el Black Hawk derribado. En el 98, bombardeos a las embajadas. Por fin Estados Unidos responde. El 20 de agosto de 1998, el presidente Clinton ordena el lanzamiento de misiles contra diversos puntos en Afganistán y en Sudán. Our target was terror. Our mission was clear: to strike at the network of radical groups affiliated with and funded by Osama bin Laden. Decenas de misiles de crucero se lanzan desde 6 buques de guerra. Ninguno alcanza su objetivo. Finalmente, el presidente Clinton decidió lanzar misiles en lugar de un ataque aéreo. Fue un fracaso. Tras los atentados a las embajadas, lanzó misiles de crucero. Creo que en ese momento se sentía poderoso, que pensaba que podía salirse con la suya. En ese momento, Al-Qaeda estaba dispuesta a ejecutar atentados terroristas contra los propios Estados Unidos. Su siguiente operación es la más atrevida hasta la fecha.
Esta vez bombardean un buque de la Marina de Estados Unidos. El 12 de octubre del 2000, el USS Cole atraca en el puerto de Adén, en Yemen, para repostar. 2 terroristas suicidas en una pequeña embarcación cargada con más de 200 kilos de explosivos arriban en un costado y detonan las bombas. La explosión abrió un boquete de 12 metros en el Cole. El FBI atribuyó el ataque a 10 miembros de la red de Al-Qaeda. The small boat with 2 men in it was apparently not seen as a threat. And tonight we know that 5 American sailors were killed, a dozen are unaccounted for, and 36 were wounded. Estados Unidos respondió con ataques aéreos que tenían como objetivo a 3 de los 10 involucrados. El bombardeo al USS Cole fue un ataque mortal a la Marina norteamericana. Bin Laden siempre estaba buscando la manera de asesinar a más estadounidenses, era su objetivo principal. Beirut, el Black Hawk derribado, las embajadas y el USS Cole. La respuesta de Estados Unidos siempre es leve. Bin Laden ya tiene pruebas suficientes de que puede llevar la yihad al continente norteamericano. Nos despertó una llamada telefónica y yo corrí escaleras abajo. Cuando apareció el segundo avión supimos que era un ataque. Muchos estadounidenses como el pastor Jimmy Jack se movilizaron enseguida. Cuando las torres colapsaron, fue un momento terrible de miedo y dolor. Fue como ver a un ser querido morir frente a nosotros. En ese momento nos dimos cuenta de que había que hacer algo, de que teníamos que ayudar de alguna forma en el rescate. El 11 de septiembre, Bin Laden atacó al alma de los Estados Unidos. Su idea era aterrizar y amedrentar a sus ciudadanos. En cambio, lo que vimos fueron ciudadanos unidos y solidarios. Más de 20 años después, seguimos escuchando las historias de la gente y viendo imágenes nunca vistas del 11S. This is the ground zero where you can see Tower 1 and Tower 2. South Tower. Por fin llegamos a la entrada de lo que se llamó la Zona Cero, que estaba sellada y vallada. Nothing but smoke and dust. That's what's left of the World Trade Centers. We're about 5 blocks away from the base of the towers. We continue to hear explosions, and everywhere there is dust, debris, papers. A medida que sacaban los cuerpos, no podíamos hacer otra cosa que mirar y dar apoyo. En la escena también estaba el hermano del pastor Jack, Johnny. Él formaba parte de la cadena de gente que retiraba y rebuscaba entre los escombros para recuperar los cuerpos. Encontró bastantes. En el Pentágono, el vuelo 77 alcanzó el segundo objetivo de Bin Laden, acabando con la vida de los 64 pasajeros y de 125 personas en tierra. En Shanksville, Pensilvania, todos los pasajeros y la tripulación del vuelo 93, que había sido secuestrado, perdieron la vida heroicamente al evitar un posible ataque al Capitolio. El 11S superó ampliamente las expectativas de Bin Laden y al-Zawahiri. Fue el atentado con más muertos en suelo estadounidense. Hubo 500 muertos más que en Pearl Harbor. A Bin Laden en ningún momento se le ocurrió pensar que el 11S podía haber sido un grave error. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Los diarios de Bin Laden revelan que no deja de pensar en la reacción de Estados Unidos. Lo que no se imaginaba era lo contundente que sería.
En apenas unas semanas, las Fuerzas Armadas estadounidenses cuentan con soldados afganos anti-Al-Qaeda. Con ellos coordinan ataques terrestres con campañas de bombardeos masivos. Bin Laden se da a la fuga por la montañosa región de Tora Bora, que hace frontera con Pakistán. Ahora, la única esperanza de sobrevivir de Bin Laden, el hombre más buscado del mundo, es desaparecer de la vida pública. Los documentos encontrados en la base de Osama Bin Laden detallan la correspondencia que mantenía con los integrantes de la organización. Aún en paradero desconocido, Bin Laden trata de controlar a Al-Qaeda. Mientras la organización se ha extendido a otras regiones, los afiliados de Kurdistán luchan por imponer la ley islámica. Pero la CIA tiene aliados en la región. Kurdistán tiene territorios en 5 países y alrededor de 30 millones de habitantes. Las Peshmerga, las fuerzas armadas kurdas de élite, ayudan a combatir la invasión extranjera o de grupos como el Batallón Kurdo de Al-Qaeda. En un intento de expandir su territorio, Al-Qaeda se enfrenta a las fuerzas kurdas que defienden su región. Frustramos los intentos de Al-Qaeda de penetrar el territorio kurdo. Su objetivo era invadirnos e imponer su ley y explotar los recursos de Kurdistán. Los kurdos vigilan celosamente su territorio. Yo era comandante de las fuerzas Peshmerga de Kurdistán. En las fronteras, las Peshmerga implementaban diferentes tácticas para vencer a los invasores y pasaban información a la CIA. Cada prueba, cada pista que llegaba a nosotros era analizada, estudiada, pensada, repensada y vuelta a estudiar. Los oficiales de las Peshmerga, en el puesto fronterizo de Kalar, pararon a un coche que pretendía entrar en Irak, cerca de la frontera con Irán. El conductor parecía sospechoso. La mercancía que transportaba y a dónde les hizo pensar que pudiera ser sospechoso. Fue arrestado para ser interrogado. Pronto revela su identidad, Hassan Gul. Además de valiosos detalles de la red de comunicación de Bin Laden. Justo lo que la CIA necesita. Queríamos rastrear a Bin Laden a través de su red de comunicación. Sabíamos que se estaba comunicando y sabíamos que no por vía electrónica. Así que tenía que ser con mensajeros. Gul dio información sobre otro mensajero, uno de los más cercanos a Bin Laden, Abu Ahmed al-Kuwaiti. Desde luego que me alegré de la captura de los terroristas. Por supuesto, nos alegramos de corazón. Al-Kuwaiti tomó medidas extremas para no ser encontrado, sin ser consciente de que la CIA estaba al tanto de su papel como mensajero de Bin Laden. En un intento de mantener el anonimato, hacía llamadas cortas y quitaba la batería de su teléfono, complicando su rastreo. Durante muchos años, los servicios de inteligencia esperaron pacientes, vigilantes, siempre escuchando. En 2010, la inteligencia norteamericana interceptó una llamada aparentemente ordinaria en Peshawar, Pakistán. La NSA y la CIA rastrearon la llamada y averiguaron que el número pertenecía a Al-Kuwaiti. Ahora ya pueden rastrear la ubicación del mensajero. La señal les lleva a un Suzuki blanco que circula por la ciudad. Finalmente, la señal conduce a los agentes a un tranquilo barrio en la ciudad de Abbottabad, a apenas 56 kilómetros de Islamabad, capital de Pakistán. Tras varias semanas de vigilancia, las sospechas de los agentes aumentan al ver la furgoneta del mensajero entrar en un gran complejo.
recién construido y demasiado grande en comparación con el resto de edificios de la zona, con muchísima seguridad. Y a ver, es bien sabido que los muros de esa región de Pakistán son muy altos, pero no suelen tener muros altos tapando los balcones. Fueron ese tipo de detalles los que convencieron a la agencia de que estaban llegando al fondo del asunto. Una gran finca, fuera de lugar en el barrio. Una fortaleza hecha a medida para un asesino en masa. Mientras estaba en Abbottabad en 2011, llevando a cabo mi investigación sobre Bin Laden, fui el único periodista occidental al que permitieron ver de cerca al complejo de Bin Laden. Quería una visión clara de cómo estaba construido para poder entender mejor la vida oculta de Bin Laden. Así que fui directo al origen, al arquitecto que lo diseñó. Sí, eso en el piso de abajo y lo mismo para el primer piso. Pero el edificio tiene 3 pisos. ¿Qué hay en el tercero? El tercer piso se construyó sin autorización. ¿Lo construyeron de forma ilegal? Sí. ¿O en secreto? Se construyó ilegalmente. Los vecinos saben que el edificio es muy inusual y que sus ocupantes también lo son. Me llamo Sabir. Soy un hombre de negocios. Tengo una finca frente a esa casa. ¿Justo enfrente del complejo de Bin Laden? Sí, justo enfrente de Bin Laden. ¿Y conoces a alguien que entre o salga del complejo? Khan, de Peshawar. He llamado 2 veces a su puerta, pero nadie abre. Es muy sospechoso. Creo que lleva un negocio de transporte. No debería tener una finca así. No es posible. Yo tengo negocios en Dubái, tengo 3 casas, pero son pequeñas, ninguna tan grande. La vida en la finca no era nada glamurosa. El edificio está sucio, con las paredes desnudas, un solo calefactor y sin aire acondicionado. Lo que sí tenía eran medios para sobrevivir sin tener que salir. Las imágenes de seguridad muestran que es un complejo muy autosuficiente. Tenían un pequeño huerto, unas cuantas vacas y varias gallinas. Y todo lo necesario para evitar la mirada indiscreta de los vecinos y durante un tiempo de la CIA. Aún así, a pesar de todos sus intentos de mantenerse oculto, la intensiva búsqueda de la agencia acaba por llevarles al complejo. Fue una combinación de fuentes humanas, técnicas y el siempre confiable análisis de datos. Cuando más lo estudiábamos todo, más convencidos decíamos, sí, este es el sitio. La NSA envió satélites espía y drones de inteligencia para captar imágenes y audios del complejo. Era un punto ciego. Se dieron cuenta de que no había cables telefónicos ni ninguna otra conexión con el mundo exterior. Eso para ellos fue una señal clara de que esa gente no quería ser descubierta. Las imágenes de los satélites mostraban a un señor que se paseaba por una pequeña sección del jardín. Su identidad se mantenía oculta por las carpas que le cubrían. La información se va acumulando. En febrero de 2011, 6 meses después de rastrear al mensajero por primera vez hasta el complejo de Abbottabad, el director de la CIA, Leon Panetta, se reúne con el presidente. El presidente nos pregunta que cuáles son las posibilidades de que Osama Bin Laden esté en el complejo. Los agentes de la CIA estimaban que había un 60% de posibilidades, pero que todas las pruebas eran circunstanciales. Este tema es una prioridad absoluta del presidente. Preguntó también sobre las probabilidades de capturar o abatir a Bin Laden. El 14 de marzo se le presentan 3 opciones. Las 3 opciones que más valorábamos eran abatir al individuo sospechoso de ser Bin Laden con un dron, bombardear el complejo para cerciorarnos de su destrucción o ejecutar una redada. El presidente quería una identificación absoluta, que no cupiera duda de que a quien se abatía era Osama Bin Laden. El presidente recibe información muy variada de los jefes de inteligencia sobre si el hombre de la finca es Bin Laden o no. Sin tener pruebas definitivas, tomó la atrevida decisión de actuar. El presidente Obama se decantó por la redada de las operaciones especiales. Era una decisión arriesgada, pero la que más posibilidades tenía de entregar a Bin Laden, vivo o muerto.
Llevamos operaciones a cabo todas las noches, entre 10 y 15. Esta era claramente la más importante desde el 11S. Ocultos en la oscuridad de una noche sin luna, una flota aérea descrita por el presidente Obama como 2 helicópteros Black Hawk modificados para operaciones de sigilo dejó la base de Jalalabad en Afganistán. Volaron en modo Noé. Fue entrar y salir del valle a unos 6 metros del terreno entre las copas de los árboles apenas levantados del suelo para no ser detectados. La decisión del presidente tomada en la otra punta del planeta se ejecuta. ...1 de mayo de 2011, 22:30 hora local. La operación Neptune Spear está en marcha. 2 Black Hawks tripulados por 23 soldados llegan al complejo de Abbottabad en Pakistán, presuntamente donde se oculta Osama Bin Laden. Uno de los pilotos pierde el control del helicóptero al tratar de sobrepasar los muros de la finca. El Black Hawk ha descendido sin reducir el flujo de su vórtice. Un fenómeno muy arriesgado en aviación. El piloto del helicóptero había perdido el motor de cola, no tenía control sobre la aeronave. Hubo que pasar al plan B, pero el equipo se había preparado para el plan A, el plan B y para el plan C, así que fueron capaces de adaptarse inmediatamente en tierra y de reconducir la misión. Se encontraron con varios imprevistos, como que una de las puertas de entrada a la finca fuera falsa. No había más que cemento al otro lado. Pero detonaron una carga explosiva y volaron la puerta ciega. Ya en el complejo, los soldados se dividieron en grupos de 3. 3 de ellos se dirigieron al anexo de invitados. Vieron a Al-Kuwaiti salir corriendo hacia la casa principal. Cuando salió iba armado y disparando. En el fuego cruzado el equipo lo abatió. Otro grupo se encontró con el hermano del mensajero y su mujer en la puerta del edificio principal. Los soldados dispararon y abatieron a ambos. Los SEALs entran al edificio. Avanzaron hacia las escaleras y la desembocadura estaba como vallada. Volaron por los aires los obstáculos y subieron hacia los distintos pisos. En el segundo piso, los soldados se encontraron con el hijo de Bin Laden. Uno de ellos dispara y lo mata. El primero de los familiares de Bin Laden ha sido abatido. Los soldados continúan subiendo las escaleras, atravesando con cautela el caos. Los SEALs llegan al tercer piso. Ven a Bin Laden al fondo del pasillo. El líder del equipo le dispara. Bin Laden se agazapa tras una puerta y corren a por él. Asumen que les ha visto. Ellos le han visto a él. Creen que trata de coger un arma. Sobrevolando el complejo, un dron de sigilo descarga imágenes de vídeo en vivo a una base en Washington. Pero el dron no puede grabar lo que sucede en el interior. Los 3 marines han alcanzado la estancia de Bin Laden al final del pasillo. Enseguida identifican a la mujer más joven del terrorista y a una de sus hijas. Las mujeres gritan y la esposa trata de proteger a Bin Laden. El primer soldado teme que puedan llevar chalecos bomba y dispara a la esposa a la pierna. Las agarra ambas y las empuja a un lado. Tras múltiples disparos, el terrorista más buscado del mundo es abatido. Esta es la sangrienta escena de su muerte. Por encima del ruido, se escucha uno de los soldados: "Por Dios y la nación, Jerónimo, Jerónimo, Jerónimo". Cada etapa del plan tenía asignada una letra y palabra clave. La G de Jerónimo significaba que habían abatido a Bin Laden. La hora local en Pakistán era cerca de la 1 de la madrugada. Bin Laden había sido encontrado y abatido.
Los SEALs buscaron documentos que ayudaran a destapar los operativos de Al-Qaeda y futuros atentados. Lo que encuentran sorprende a todos los integrantes de la operación. Un filón de información. Casi cuando iba a agotarse el tiempo asignado a la operación, uno de los soldados solicita una extensión para poder recabar toda la información posible. El equipo de operaciones especiales estuvo en el complejo 20 minutos más de lo previsto para la misión, pero recogieron tanto material como pudieron cargar. No se informó al ejército pakistaní por miedo a que se filtrara la información. Alarmados por la presencia de intrusos no identificados, desplegaron sus cazas F-16. Las fuerzas del aire de Pakistán no estaban equipadas para operaciones nocturnas, así que el despliegue fue inútil. Estados Unidos vigila de cerca el tiempo extra de la misión y confirma que los soldados consiguen recoger toda la documentación. Ver a las fuerzas aéreas pakistaníes le da a los marines estadounidenses una oportunidad de respirar. En el poco tiempo que tienen, los marines recogen todas las pruebas que pueden. En el patio de la finca, los pilotos de operaciones especiales destruyen con explosivos el Black Hawk estrellado. Esa nave en particular contaba con la maquinaria y la información más altamente clasificadas, posiblemente. Era crucial destruirla por completo. En el momento de la partida, un médico extrajo muestras de ADN del cuerpo de Bin Laden para identificarlo definitivamente. Las muestras se depositan en un helicóptero que estaba a la espera y el cuerpo en el Black Hawk que se mantiene intacto. Y mientras se preparan para abandonar la escena, explotan el Black Hawk estrellado. Han pasado apenas 40 minutos desde el comienzo de la operación. El fuego ilumina la noche mientras el equipo de operaciones especiales deja el complejo. Esos 40 minutos fueron los 40 minutos más largos de nuestras vidas. No lo celebramos hasta que los helicópteros atravesaron la frontera y para entonces ya habían pasado unos 40 minutos, mientras los operativos seguían en suelo enemigo. Aún no nos atrevíamos a celebrar nada. Una vez que los helicópteros de la misión entraron en cielo afgano, alivio y felicidad. Fue una pequeña celebración seguida de una inmensa celebración. Una sensación de éxito y orgullo invadió la sala. Hubo abrazos, hubo sonrisas. Nos sentimos como si hubiéramos cerrado un dolorosísimo capítulo de la historia de Estados Unidos. Osama Bin Laden, el objetivo de una operación mundial de búsqueda y captura de 10 años de duración, ha muerto. Su cuerpo es enviado al USS Carl Vinson para ser arrojado al mar. El hombre más poderoso del mundo anuncia la muerte del terrorista más buscado del mundo. La información que desvela los materiales encontrados en el complejo es escalofriante. Bin Laden estaba obsesionado con los atentados a gran escala. Gracias a estos documentos, sabemos que Bin Laden nunca perdió su obsesión por los aviones. Nunca perdió su deseo de organizar un atentado al estilo del 11S, de igual o mayor magnitud. Ni dejó de estar convencido de que expulsaría a Estados Unidos de todo el territorio musulmán. Al final fueron las propias palabras de Bin Laden las que dieron a Estados Unidos la ventaja, ofreciendo una visión clara de sus planes y su trabajo en la organización. Todo información crucial para la inteligencia estadounidense a la hora de luchar contra los terroristas extremistas.
Varios líderes de Al-Qaeda fueron asesinados por drones de asalto de la CIA gracias a toda la información que se recuperó en la operación de los SEALs. Junto con toda la información útil, los diarios y los discos duros mostraban que el día a día de Bin Laden cada vez consistía menos en colaborar activamente con Al-Qaeda y más en llevar la vida autoimpuesta de un marido que dirige su hogar. Bin Laden, autoproclamado veterano de la lucha antisoviética. Bin Laden, que financiaba la yihad a nivel global. Bin Laden, un viejo gris cuyos días de gloria como líder supremo del terrorismo habían pasado. Asesinado en su habitación en una apartada finca de Abbottabad. No fue un final heroico, no murió en una gloriosa explosión yihadista y la historia no acaba con la muerte de Bin Laden. La lucha contra Al-Qaeda no termina aquí. Más de una década después, Estados Unidos se anota otro tanto. El 31 de julio de 2022, Al-Zawahiri es asesinado con un dron de asalto en Kabul, Afganistán. My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda. He was deeply involved in the planning of 9/11, one of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of the U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. I authorized a precision strike that would remove him from the battlefield once and for all.